calendarizadas, entonces tener en cuenta eso, ¿no? En el caso de que algún docente diga, hoy, mañana tomamos prueba o esta semana tomamos pruebas, recordarles que las pruebas de álgebra ya están distribuidas, entonces, para que no se olviden de eso, ¿no? Pues ya les voy a actualizar el cronograma de actividades, les voy a enviar para que ustedes tengan como referencia. Sí, pero no se olviden que por lo general son los miércoles y la prueba del día de mañana pues queda aplazada para la otra semana. Sí, los temas son los mismos, no se va a ampliar nada al respecto de eso, los temas serían los mismos, ¿no? Bien, eso como particular. ¿Tienen alguna pregunta? Inge, Cuéntenme, señor. o sea, yo no tengo una duda de lo que acaba de decir, sino una pregunta sobre el deber. Es que en un ejercicio, el ejercicio 5 dice que, o sea, demostrar que la matriz A es invertible, o sea, eso sí ya, sí se puede hacer. Pero luego dice calcular la matriz inversa, pero no hay ninguna matriz. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Es muy parecido, debe ser muy parecido al que hicimos, ¿no? Eh, Sí, pero, o sea, no es que no tiene, no le veo dónde está la matriz que tengo que calcular. O sea, no tengo la matriz A. semana 4 debe ser, ¿verdad? A ver. ¿Qué ejercicio es? El 5. Ah, ya. Es que no le está pidiendo en sí la matriz como tal, sino qué forma tendría la matriz inversa prácticamente. Sí. Entonces, mire, si usted recuerda de lo que nosotros vimos en clase, dice demostrar que A es invertible. Entonces, ¿qué debe demostrar? Que existe otra matriz que al multiplicarle por A conmuta y a su vez me da la identidad. Entonces, al ver rápidamente en la expresión que me da, como me da esta igualdad, acuérdese lo que quedamos. Esto es como que yo podría aplicar el factor común. No es eso, ¿no? Pero para que usted le pueda ver así. Entonces, yo veo que a esta matriz yo le podría sacar a A por este lado, lo cual me quedaría A menos A al cuadrado es igual a la identidad. A la final es lo mismo. Es la propiedad distributiva por la izquierda, en realidad, ¿no es cierto? Me permite hacer eso. Pues yo al poderme dar cuenta de eso, veo que esta podría ser mi matriz supuesta B. Sí. Entonces yo al ver esto digo, no, pues yo ya sé que si dos matrices al multiplicarles me dan la identidad, yo sé que por teorema, ¿qué pasa? Se cumple también por el otro lado. O sea, yo sé que A menos A al cuadrado por A es igual a la identidad. Como estas dos verdades, como estas dos igualdades, perdón, son verdad, ¿qué puedo concluir? Yo podría concluir que A por A menos A al cuadrado es igual a A menos A al cuadrado por A y es igual a la identidad. Como cumplo esta definición que puedo concluir, entonces mi matriz A es invertible. Y en este caso, ¿qué me pide? Que simplemente calcule la inversa. Recuerda que solo esto es una representación. Entonces lo que me está diciendo es, ¿quién es la inversa? Yo tranquilamente podría decir donde la inversa de A simplemente ha sido A menos A cuadrado. Eso es lo que le está pidiendo como inversa. ¿Sí? Ya. ¿Una Gracias. pregunta? ¿Ya? Entonces, probar la igualdad es demostrar que A es invertible. Y ahí calcular la inversa es encontrar una expresión para esa matriz, a la cual yo voy a poder calcular. Claro, aquí no sabemos quién es A, pero yo sé que la inversa, en el caso de conocer A, simplemente va a ser A menos A al cuadrado. Sí. Bien. Mm, ¿Tienen alguna Profe, otra? Dígame. una pregunta, pero respecto en cambio no a la prueba, sino al examen como tal. El examen contra. El examen de álgebra, entonces, ¿a qué fecha se movería? Ya que se supone que esta Mira, el semana examen, mira, tenemos... déjenme ver. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para cuadrarle la verdad. Todo haciendo otra prueba. Un poco complicado. A ver, ¿dónde estaba eso? Ah, yo sí tenía por aquí. Mm, no. Mira, sí, este de aquí, ¿sabes?
aquí mismo entonces. Chan, 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 chan. Tengo que cambiar esto. A ver, verán, entonces, de lo que quedamos, ¿no? La prueba quedaría en el 2. En este caso, este de aquí, que, o sea, se supone que era mañana, se movió al 15. ¿Sí? La prueba trazada, en el caso de existir, tendría que ser 1, 2, 3 de ley, tendría que moverle al 20. En este caso, lo que quedamos es que se recorra un poco más de tiempo esta parte. Entonces, miren, por ejemplo, esta se recorrería, pues quedaría 15, el de aquí quedaría, el 22, o sea, todo me voy a desplazar una semana hasta aquí. Sí, entonces ya les voy a mandar el examen. En realidad, el examen ya no sería el 22 de diciembre, sino sería después de feriado. Sí, o sea, ustedes vuelven de feriado y dan el examen. ¿Ya? Profe, sería entonces hasta la semana 7 del examen, Ya, verán, eso es otra consideración. los Ya vamos a temas. hablar de los temas del examen. Lo que pasa es que solo movimos la fecha, pero movimos la fecha para que el resto de sus compañeros sea igual. Sí, entonces habrá una semana que le vamos a llamar semana de, en nuestro caso, semana de repaso para poder practicar un poquito, y en el caso de sus otros compañeros será una semana para que ellos se igualen. Sí, o sea, esto es debido a eso, les digo que en realidad, o sea, se tenía previsto perder la de vacaciones, la de feriado, la del 6, pero no se tenía previsto lo del aula virtual, entonces eso generó un inconveniente. Entonces eso nos obligó o sea, a desplazar una semana ya. Entonces, habrá una semana en que no tendremos como actividades de materia nueva, sino que repasaremos. Y en el caso de sus compañeros, pues se igualarán. ¿Sí? Entonces, no, los temas se mantendrán incluso en el examen. O sea, en la semana, yo qué sé, la semana del 6 que nos toca la otra, será una semana como de recuperación, algo así, con ejercicios para practicar y todo eso. Sí, para tratar de alguna forma dejar listo para el examen. ¿Ya? Eso. Entonces ya hemos de hablar de los temas del examen como tal. ¿Sí? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo sería el de la pregunta número 3 del deber? La pregunta número 3. Este es como hicimos en clase. ¿Se acuerdan un ejercicio que practicamos algo similar? No sé si se acuerdan. O sea, esta pregunta 3 es sobre todo para tener claro lo que significa ser solución del sistema. Acuérdense en que yo les decía, yo quiero que vean a la solución del sistema de otra manera, no como han manejado antes la solución de una ecuación, no. Acuérdense, ¿qué significa ser solución del sistema? Yo les decía que implica cumplir con la condición del sistema. Sí, tienen que cumplir con la condición del sistema. O sea, eso significa ser solución del sistema. Pues, por ejemplo, que se les digo, a ver, Z es solución del sistema, A significa que Z va a cumplir con esta condición. Ya, eso es tener claro solución del sistema. Entonces, mira, a mí me dice aquí, demuestre que U más V es una solución del sistema. Entonces, es decir, a ver, todo esto quiero que sea solución del sistema. O sea, ¿qué significa? Que A por U más V tengo que probar que vale 0. Eso significa entender que soy solución del sistema. ¿Sí? O sea, debo cumplir con la condición que me da. Entonces digo, a ver, parto de aquí y llego acá. A por U más V. Como son matrices, a la final siguen siendo matrices, yo tengo mi propiedad distributiva. ¿Sí? Puedo distribuir esta matriz con esta, pero en el orden adecuado. Pero como a mí me dice al inicio que U, tanto U como V, son soluciones de este sistema, ¿qué significa eso? Que A por U tiene que ser 0 y A por V también tiene que ser 0. Es decir, esto, dado que U es solución del sistema, es 0, y dado que V también es solución del sistema, también es 0. Como son dos matrices nulas, ¿cuánto es la suma de dos matrices nulas? 0. ¿Qué pasó? Sí, es solución del sistema. U más V sí ha sido una solución del sistema. Sí. Y así. ¿Tienen alguna pregunta?
Bien. Con eso vamos a entrar a la clase del día de hoy, ¿ya? Por eso les decía, por favor, revisarán lo que hemos visto en clase. Sí, todavía estamos a tiempo, por favor. Es más, nos hemos atrasado una semana, con eso van a tener un poquito más para igualarse las personas que estén un poquito atrasadas, ¿no? Bien, verán, la clase del día de hoy corresponde a ver un tema, sobre todo, ¿se acuerdan? En el ejercicio, como ustedes me acuerdan, ¿no? Que practicamos porque alguien pidió hacerlo, ¿no? Que decía, a ver, en realidad demuestre o pruebe que funciona con la inversa, ¿no? Y me acuerdo que hicimos con ustedes. ¿Quién decía eso? No me acuerdo dónde estaba. Aquí, acá. Aquí. Entonces, recuerden que calcular la inversa nos costó bastante trabajo, ¿no? O sea, era bien, bien complicado. Aquí están, ¿no? Sí, sí me acuerdo. Con ustedes, justo ustedes, solo ustedes preguntar. Es el único curso que pregunto. Es difícil, o sea, es bien complicado. Sí, pero a la final obtuvimos la misma respuesta. ¿Se acuerdan? Multiplicamos la inversa por la matriz. Entonces, miren, en realidad ver el uso de la inversa a través para el sistema de ecuaciones sigue siendo complejo. O sea, preferiríamos utilizar procesos de Gauss y Gauss-Jordan. No le veo mucho la utilidad de la inversa si en realidad es o genera un grado de complejidad más grande que el propio proceso de Gauss. Entonces, y además el limitante, no se olviden que yo la inversa solo le aplico cuando mi matriz es no singular. O sea, eso me diría a mí solo en el caso de sistemas de solución única. Porque cuando la solución no es única ya no puedo. Y es más, esto solo para sistemas cuadrados. En sistemas no cuadrados no funciona. Entonces, es muy limitante el cálculo, el uso de la inversa, ¿no? Entonces, es por eso que hoy vamos a ver otra forma de calcular la inversa, ¿ya? Sino que para calcular la inversa nosotros necesitamos otra definición. Este cálculo de la inversa, en realidad, o lo que vamos a ver el día de hoy, es más sencillo. Sí, es más sencillo que usar el teorema que vimos a través de las matrices equivalentes. ¿Ya? Lo que pasa es que implica un poquito más de cálculos, ¿ya? Un poquito más de tener cuidado en los cálculos. Sí, no es que sean unos cálculos muy complejos, sino la complejidad radica en el proceso. O sea, aquí es gravísimo que ustedes, por ejemplo, cometan un error en un signo, o se olviden un signo, ¿sí? O hagan mal una suma, o yo que sé, un producto, ¿ya? No son muy complejos, pero si cometemos un error aquí, ahí sí ya se dañó todo el proceso. Esa sería ¿cómo sería? Sería la desventaja ya, con el proceso que nosotros vimos. El otro proceso es un poco más sencillo, pero ustedes vieron que es muy largo en cambio. Sí, muy, muy largo. Estar escalonando y reduciendo, o sea, me genera un proceso un poco más largo ya en sí. Pero en este caso es más sencillo, lo que vamos a ver es un poco más sencillo, la respuesta va a ser más rápida, pero los cálculos que hacemos son un poquito más difíciles. Sí, esa es la gran desventaja. El tema de hoy es, sobre todo, para ver cómo podemos, o vamos a ver cómo se puede, como otra forma para calcular la inversa de una matriz. ¿Sí? Entonces, antes de ver eso, partamos. ¿Qué definición necesitamos? Determinantes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver determinantes. Entonces, un concepto previo antes de definir determinante es matriz por menores o matriz menor o simplemente menor como tal. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Simplemente significa una matriz, ¿sí? Es una matriz, ¿sí? Que siempre va a tener un grado menor como tal. Ahora, lo que nosotros vamos a ver de aquí en adelante es que los determinantes de las matrices que vamos a calcular, ¿sí? Solo van a ser de matrices cuadradas. ¿Ya? No hablamos nosotros de determinantes de matrices no cuadradas. ¿Ya? Eso también es un gran limitante. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y solo en matrices cuadradas podremos hablar de determinante. Y lo mismo, como este concepto es necesario para determinante, matrices menores, ¿sí? Solo vamos a hablar en matrices cuadradas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una matriz menor? Con esa aclaración, es una matriz que siempre tiene un grado menor, pero solo un hito, de una matriz original.
Por ejemplo, si yo tengo una matriz que es una matriz de 3 por 3, ¿sí? Una matriz menor de esta va a ser una matriz 2 por 2. Siempre es un grado menos, ¿no? ¿Sí? Si mi matriz es de 4 por 4, una matriz menor va a ser de 3 por 3. Si yo tengo una matriz de 5 por 5, una matriz menor va a ser de 4 por 4. Siempre es solo un grado, un hito menos de la matriz original. ¿Sí? Eso significa esta parte de aquí. 2. ¿Por qué es un grado menos? Porque siempre es un grado menos. Porque la matriz menor es una matriz, ¿sí?, a la cual se le quita la fila I y una columna J. ¿Qué fila I y qué columna J? Depende de la matriz menor que ustedes quieran conocer. Es por eso que a la matriz menor se le representa con esta simbología, en donde Li representa la fila que quité de la matriz A y J representa la columna que quité de la matriz A. Sí, por eso siempre su matriz menor tiene un grado menos, ¿ya? Entonces, pensemos, ¿qué tal si ustedes tienen una matriz de 3 por 3? Yo que sé que es esta, ¿ya? Si yo quiero saber la matriz menor de esta, yo podría tener una matriz menor por cada uno de estos elementos, ¿sí? O sea, miren, yo puedo tener en realidad n por n elementos, miren. En este caso, podría tener 9 matrices menores, ¿sí? ¿Cómo se las representa? Con la letra mayúscula y la ubicación de la matriz menor que ustedes quieren. Por ejemplo, yo quisiera la matriz menor de este elemento. Como este elemento está en la posición, en este caso, fila 3, columna 2, quiero la matriz 3, 2, la matriz menor 3, 2. Sí, miren la gran diferencia entre representarle al elemento. El elemento, en cambio, se representa con la letra minúscula. ¿Sí? Entonces, cuando yo leo esto, digo, esto es el elemento 3, 2, que en este caso es el 2. Pero si está la letra mayúscula acompañada de la ubicación, esto quiere decir la matriz menor 3, 2. En este caso, ¿quién es esa matriz? Es una matriz de 2 por 2, en donde yo le quito la fila 3 y le quito la columna 2. O sea, me quedo con esta matriz en este caso. Sí, eso es una matriz menor. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. O sea, una matriz menor le van a quitar la fila y la columna que les indique. Esa es una matriz menor. Entonces miren, por ejemplo, en estos que me da aquí, me dice que esta es mi matriz A, vean, 2 por 2. Me dice, quiero la matriz menor 2, 1. ¿Qué me está diciendo? Que le quite la fila 2 y la columna 1. Por eso me quedo con la matriz del arreglo 5. Verán, una consideración aquí muy importante. Si ustedes ven, esto es un arreglo de un solo elemento, pero es un arreglo. Debe ser tratado como tal. O sea, esta es una matriz de 1 por 1, ¿verdad? Cuidado, vayan a decir, es que aquí solo hay un escalar. No. Eso tener mucho cuidado. A la final sigue siendo una matriz. Es un arreglo de 1 por 1. Sí. O sea, yo no podría tener esta expresión, mira. A pesar de que solo sea un elemento. Sí, son matrices. Es un arreglo. No hay división para matrices. Cuidado. Así sea solo de un elemento. Debe ser tratada como una matriz. Sí, tendrán en cuenta eso. Si hay matrices de 1 por 1, sí hay. ¿Ya? Miren, en este caso, en la otra parte de este ejemplo me dice, ¿cuál es la matriz menor 2, 2? Pues me está preguntando, ¿cuál es la matriz al quitarle la fila 2 y la columna 2? En este caso, es mi matriz del arreglo 1. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? ¿Ya? Facilita la matriz menor, no es complicado. ¿Sí? Mire, de esta matriz me dice, esta es la matriz A. Me pide la matriz menor 1, 2. Me dice la matriz a la cual le quito la fila 1 y la columna 2 de la matriz A. Mire, ¿con quién nos quedamos? Con el 2, 0, con el menos 2, 5. Esa es mi matriz menor 1, 2. En el siguiente, quiero la matriz menor 2, 3. Entonces, yo sé que le quito la fila 2 y la columna 3. ¿Con quién nos quedamos? Mire, con estos elementos de aquí. ¿Sí? Y asimismo, con la matriz menor 3, 1. ¿Qué quiere decir? Le quito la fila 3 y la columna 1.
Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, pero a la final son matrices, ¿verdad? Siguen siendo matrices. ¿Sí? Por ejemplo, aquí me dice, ¿verdad? En este de aquí. Esta es mi matriz B. Matriz menor, matriz menor, matriz menor. ¿Ya? Entonces, quiero la matriz menor B1, 1. ¿Qué debo hacer? Le quito la fila 1 y le quito la columna 1. ¿Con quién me quedo? 1, 2, menos 5, 0. Quiero la matriz menor 3, 2. ¿Qué significa? Le quito la fila 3 y la columna 2. ¿Con quién me quedo? 1, 0, menos 1, menos 5. Sí. Quiero la matriz menor 2, 1. A ver, ¿cómo quedaría la matriz 2, 1? ¿Qué dice? Vamos por abajo, siempre pregunto por arriba. ¿Qué dice? ¿Qué dice señorita Gabriela Jiménez? ¿Qué dice señorita Gabriela Jiménez? ¿Cuánto vale la matriz menor 2, 1? Menos 3, menos 1, 2, 0. Menos 1, 2, 0. Veamos, ¿no? Dice, le quitó la fila 2 y la columna 1. Correcto. Muy bien. Sí, eso es una matriz menor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? ¿Cuántas matrices menores pueden tener? Como les digo, la cantidad de elementos que tengan. Es que miren, yo aquí, claro que me pidió 3 matrices menores, pero yo podría tener una por este de aquí, por este, 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 por este. Pues tengo tantas matrices menores como elementos tiene mi matriz. ¿Sí? Ahora, ¿para qué hemos visto esta definición de matriz menor? Para poder definir el determinante, que es lo que nosotros vamos a usar, ¿ya? ¿Qué es un determinante? Verán, al final un determinante no es nada más que un escalar, es un número. Sí, el momento que ustedes calculan determinante es un número, deja de ser una matriz, ¿verdad? Sí. 2. ¿Cómo se representa un determinante? Un determinante es representado bajo esta nomenclatura, ¿sí? O también se lo representa mediante 2 barritas verticales y el nombre de la matriz. Estos 2 símbolos representan determinantes. Cuando ustedes ven esto, ya no tienen una matriz, son escalares. Por tal motivo, ya habría división, todo existiría, todo lo que ustedes saben de escalares. Por ejemplo, si yo les digo, tengo el determinante de A y esto está a la menos 1, aquí ya significa la menos 1, ya no significa la inversa. O sea, esto ya significa que tengo 1 sobre el determinante de A. Es que es un escalar. Es como que les diga, esto es un alfa, por ejemplo. Sí, ya no es matriz. Cuando ustedes calculan determinante, ya no tienen una matriz como tal, tienen un escalar. Sí, por ejemplo, es muy común que a veces exista estas confusiones. Por ejemplo, yo les puedo poner así, ¿no? Y ustedes piensan que aquí hay una matriz, ya no hay una matriz. Lo que hay ahorita ya es un determinante, es un escalar. Esto ya es un número. O sea, yo que sé, ahorita no les puedo decir, pero, por ejemplo, tal vez sea igual a 3, o a 2, o a 1, no sé. Pero ya es un número, ya no es una matriz. Sí, igual es muy común que se les dé, por ejemplo, a veces se les coloque así, ¿no? Se les ponga esto, determinante, sobre, yo que sé, determinante de esto, por ejemplo. Entonces dicen, no, pero es que son distintas, y es más, es la división, no hay cómo hacer esto. Sí hay cómo. Es que esto es un escalar, yo que sé, alfa, este es un escalar beta. Claro que pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Sí, o sea que hay que tener muy en cuenta esta consideración. Ya cuando ustedes calculen determinante, ya no tienen matrices, tienen un escalar. Sí, ¿tienen alguna pregunta? 2. La definición de determinante es una definición inductiva en realidad. Sí, como tal. Entonces, yo tengo casos y estos casos generalizan una definición general. Entonces, por ejemplo, yo tengo una definición cuando n es 1. O sea, cuando yo tengo una matriz de 1 por 1. Sí,
El determinante tiene una definición cuando la matriz es de 1 por 1. ¿Ya? ¿Qué dice la definición? Cuando yo tengo una matriz que es una matriz de 1 por 1, el determinante no es nada más que el valor de ese arreglo. Mire, entonces claro, como determinante le veo como escalar. Ya como arreglo le veo como matriz, cuidado. Así como está no tiene división ni nada de eso. Pero como determinante, como solo es el elemento como tal, sí. Entonces vean, en los casos anteriores, por ejemplo, ¿qué tal que les he dicho? Tengo la matriz del arreglo menos 10. ¿Cuánto vale el determinante si yo les pregunto? Como es una matriz de 1 por 1, solo vale el escalar. O sea, en este caso, menos 10. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? 2. ¿Qué pasa cuando tienen el caso n2? O sea, cuando su matriz es de 2 por 2. ¿Ya? O sea, mi matriz en este caso sería A11, A12, A21, A22. ¿Cómo se calcula el determinante? Verán, todos los determinantes a partir del caso 2 siempre se calculan solo a partir de la primera fila. Sí, siempre solo a partir de la primera fila. La definición se basa solo en la primera fila, y nada más. ¿Ya? El resto de filas ni le importa la definición, solo la primera. Sí. Ahora, ¿qué dice la definición del determinante? La definición del determinante dice que cuando ya es un caso más que uno, o sea, en este caso 2, 3, 4, 5, solo se fijan en la primera fila. ¿Y qué más? En 3 cosas. La definición del determinante tiene 3 cosas. La primera, los elementos que forman a la primera fila. En nuestro caso, ¿quiénes son los elementos que forman a la primera fila? A11 y A12. Sí. 2. Se fijan en un signo que da la ubicación de cada elemento. O sea, en el caso del determinante, no solo tengo el elemento, sino que aparte tengo un signo que viene dado por la ubicación del propio elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este elemento que está aquí tiene un signo de la ubicación, que está dado por el elemento menos 1 elevado siempre a la ubicación de ese elemento. O sea, 1 más 1. Este elemento 1, 2 también tiene un signo de la ubicación, que viene dado por el menos 1, pero elevado en cambio a la ubicación de este, o sea, 1 más 2. Lo único que hace este signo, o sea, lo único que hace es intercalarse, eso es lo que es. O sea, lo que me está diciendo esa parte es que hay signos que tiene cada uno de estos elementos dado por la ubicación, que en este caso sería siempre más, menos. Si tengo más elementos sería más, menos, más, menos, más, menos, más. O sea, este signo lo que hace es intercalarse siempre a partir del más. Eso es lo que me está diciendo esta definición. Sí. Entonces, ven, tengo el elemento más un signo dado por la ubicación, que no es nada más que intercalar el más entre diferentes posiciones. Más, menos, más, menos. ¿Ya? Y 3, ¿qué cosa? El determinante de la matriz menor de ese elemento, que en este caso sería A11, y el determinante de A12. Y así por cada elemento que tenga. ¿Sí? Entonces miren, siempre la definición del determinante tiene estas 3 cosas por cada elemento. El elemento, el signo de la ubicación del elemento, y el determinante del menor del elemento. ¿Sí? Y todo esto se ve en un sumatorio. Entonces el determinante no es nada más que la suma, ¿sí?, de cada uno de los elementos que está en la primera fila por un signo dado por la ubicación y por el determinante del menor de ese elemento. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, disculpe. Bueno. No entendí la parte del más, menos, más, menos. ¿En dónde iba? Lo que pasa es que esta definición usa un signo propio dado de la ubicación. Sí, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Siempre cada uno de estos elementos tendrá por signo el escalar menos 1 elevado a la potencia de esa ubicación, pero a la suma de esa ubicación. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros vemos este signo, menos 1,
elevado a la 1 más 1, que en este caso es 2, ¿cuánto sería? Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Positivo. Me queda signo más. En el caso de acá, el signo dado por esta ubicación, ¿cuánto es? Menos 1. Elevado a 1 más 2, que en este caso es 3, menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Menos 1. Si usted tendría más elementos, por ejemplo, en una matriz, ya cuando veamos el caso de la 3×3, ahí yo tendría estos 3 elementos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vendrían dados estos signos de la ubicación? El elemento por el signo dado por la ubicación de este elemento, menos 1 a la 1 más 1. Pero vean, ¿eso qué es? Positivo, de lo que vimos ahorita. El otro elemento, el elemento es el elemento 1, 2, por el signo dado por la ubicación, menos 1 a la 1 más 2. ¿Qué esto qué sigue siendo? Menos. ¿Sí ve? Era más, ahora es menos. Y el otro elemento, en este caso, ya que es una de 3×3, es el elemento 1, 3, el signo dado por la ubicación, 1 más 3. ¿Cuánto es esto? Menos 1 a la cuarta. Menos 1 a la cuarta, ¿cuánto es? Más. Ah, este es más. ¿Sí ve? Y dependiendo de cómo se vaya armando, o sea, si se haga más grande su matriz, los signos solo se van intercalando. Esos son los signos dados por la ubicación. ¿Sí? Entonces, habrá un signo dado por el elemento y habrá el signo dado por la propia ubicación del elemento. O sea, ahorita para determinante nosotros manejamos dos signos. El signo del elemento y el signo de la ubicación. ¿Qué es? Que nada más que es el signo más intercalado. Más, menos, más. Si tuviera una de 4×4, ¿qué signo vendría aquí? Menos. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Y, o sea, en el caso de que A11 tenga un signo negativo. Se queda negativo. Ya. ¿No ve que tiene dos signos? El signo del elemento y el de la ubicación. El de la ubicación es más. Como el del elemento es menos 1, ¿qué le queda? Menos 1. Por ejemplo, como usted dice, ¿qué tal aquí afecta? ¿Qué tal si aquí yo tengo el elemento menos 7? Mi elemento es menos 7. Pero como el signo de la ubicación es menos, en realidad, ¿qué elemento es? El 7. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Cuente. La matriz que dice que está al lado del determinante, que por ejemplo sería A11, se refiere al menor que calculamos, ¿no? Al menor, correcto. Por eso vimos menor, ¿verdad? Porque en determinante interviene la matriz menor. Exactamente. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, miren, ya viendo la definición como tal, ¿sí? De una matriz 2×2, ¿a qué sería igual? Al elemento A1, 1, ¿qué signo es este? Positivo. Se queda 1. Por el determinante del menor. Pero miren, el determinante del menor es el determinante de la matriz. Quito la fila y quito la columna 1, 1. ¿Con quién me quedo? Necesito el determinante de este de aquí. Pero, por eso les decía, es una definición inductiva. Del caso anterior, ¿cuánto vale el determinante de una matriz de un solo elemento? El elemento. Ah, entonces ven, el determinante de esta matriz solo va a ser A2, 2. ¿Sí? Siguiente. El elemento es A1, 2. El signo de la posición, menos. El determinante del menor, quito fila y quito columna de esa posición. O sea, me quedo con el determinante de esta matriz. Pero como es una matriz de 1 por 1, ¿cuánto vale eso? Solo el elemento. ¿Sí? Entonces, vean, esta es la definición para un determinante de 2 por 2. Y ustedes pueden generalizar, como ya hemos visto, es rapidito un determinante de 2 por 2. Simplemente lo que yo veo es que para calcular un determinante de una matriz de 2 por 2, no ha sido nada más que, ¿qué cosa? ¿Ve? La multiplicación de los elementos que están en la diagonal y siempre menos el producto de los elementos que no están en la diagonal. Sí, ya pueden usar directo. O sea, por eso les muestro la de 2 por 2, para que cuando tengan que calcular rapidito de una de 2 por 2. Con la definición, vean, esta es la definición de determinantes, una definición inductiva en realidad. ¿Ya? Porque depende de los casos anteriores. ¿Sí? Profesor, una pregunta. Cuente. En el caso de tener una determinante de, digamos, n3, entonces sería
por ejemplo, sería A11 por determinante de, digamos, Menor. A11 y Y el claro, por signo. la menor de la determinante y encima tendríamos que sacar de esa menor una determinante extra o Claro, cómo sería. claro, es que usted siempre se basa en los determinantes anteriores. Exacto, pero ya vamos a hacer de 3 por 3 y de ahí generalizamos. Sí, pero ahora, como la de 2 por 2 es la que nosotros necesitamos para una de 3 por 3. En el caso de que queramos una de 4 por 4, necesitamos de la de 3 por 3, de la de 2 por 2, de la 1 por 1. O sea, siempre se van complementando, ¿ya? Sino que eso les digo, ya verán, ya en el caso de 3 se van a dar cuenta que siempre es un caso menor. O sea, a la final, para calcular el determinante, nosotros siempre nos vamos a ir para determinantes más pequeñitos, ¿sí? O sea, si yo quiero un determinante de 4 por 4, tendré que calcular algunos determinantes de 3 por 3. Yo, como calculo esos determinantes de 3 por 3, tengo que calcular algunos determinantes de 2 por 2. Entonces siempre seguirá esa lógica. Sí, o sea, siempre tendrán que calcular un determinante previo antes de calcular el determinante que nos está pidiendo. Sí, o sea, como les digo, si es de 5 por 5, tendré que calcular primero unos de 4 por 4. Luego, si quiero esos de 4 por 4, unos de 3 por 3. Si quiero esos de 3 por 3, primero serán los de 2 por 2. Sí, o sea, siempre sigue esa lógica. ¿Verdad? Por eso es una definición inductiva como tal. Entonces, miren, yo aquí, para calcular este determinante de esta matriz 2 por 2, ¿qué necesité? Primero saber cómo calcular el de 1 por 1. Sí, siempre es en esa forma, ¿ya? Pues ven, aquí ya para practicar un poquito, si yo les digo, tengo esta matriz, por ejemplo, ¿sí? De lo que hemos visto, ¿cuánto vale el determinante? ¿Sí? Como hemos visto y hemos inducido una especie de fórmula, una regla, la pueden aplicar directo, no hay problema. De lo que nos hemos fijado, ¿qué dice el determinante de una de 2 por Sería 4. 4? No, pues, este elemento por este, ¿cuánto es? 2. 3, 3. Menos, siempre menos, ¿sí? O sea, siempre de lo que nosotros vemos en esta regla, siempre es menos. ¿Menos qué? Este elemento por este. En este caso, 1 por menos 1, menos 1. Con el menos que tenía antes, más 1, lo que nos daría 3, como decía el señor Luis Enrique. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues van, ya la de 2 por 2 la pueden calcular rápidamente, porque ya hemos visto cómo se calcula una de 2 por 2. Sí. Entonces miren, aquí como les digo, ya si tienen de 2 por 2 es rapidito el cálculo del determinante. El determinante, por ejemplo, yo que sé, de una matriz, les podría poner así para yo les pregunto cuánto vale este determinante, por ejemplo. Ahí, ¿qué sería igual? Cambiémoslo un signo, pongámosle aquí menos y menos, por ejemplo. Entonces van a ir rápidamente que sería este elemento por este, menos 7. Como a los otros elementos que yo multiplico resto, sería menos. Menos 4 y 2 nos quedaría menos 8. Con el menos que tenía, más 8. ¿Cuánto ha sido este determinante? 1. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Pues vean, ahora lo que nos decía el compañero. Y una de 3 por 3, ¿cómo es? Es el mismo proceso. Solo que ahora ustedes van a ver que hoy yo necesito calcular previamente determinantes 2 por 2. Si yo tuviera uno de 4 por 4, en cambio ahí necesitaré previamente unos de 3 por 3. Sí, ya siempre seguirá esa lógica. ¿Ya? Entonces miren, ¿qué va a pasar cuando sea n igual a 3? Lo mismo, o sea, es el mismo principio. Sí, el mismo principio. O sea, si yo tengo una matriz de 3 por 3, o sea, yo tendría un arreglo de este estilo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué sería igual el determinante de una de 3 por 3? Siempre la definición del determinante solo usa la primera fila, a nadie más. Sí, siempre, solo la primera. Cuando ustedes calculan el determinante por definición, ¿a qué es igual? ¿Qué le interesa al determinante? Siempre no se olviden 3 cosas. El elemento en sí. ¿Qué más? El signo de la posición, que ya saben que simplemente eso es más, menos, más. Sí, pero si tienen claro eso, yo sé que aquí sería más por el determinante del menor. En este caso, ¿cuál será el determinante del menor? Quito fila y quito columna, será este. Miren. ¿Qué pasó ahora? Tengo un determinante de 2 por 2, miren. Si ven, siempre se baja un grado cuando están calculando un determinante. ¿Qué signo tiene este elemento?
más menos, sería menos A1, 2. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. Me quedaría este determinante de aquí. Signo, más, menos, más. Entonces aquí sería más A1, 3. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. A2, 1, A3, 1, A2, 2, A3, 2. Bien, así calcularía un determinante de 3 por 3. A la final, ¿qué es? Nada más que el cálculo de determinantes de 2 por 2. Sí, lo mismo les va a pasar en un 4 por 4. ¿Qué tendrán? Tendrán que calcular determinantes en ese caso de 3 por 3. ¿Cómo calculan de 3 por 3? Tienen que hacerle que sea de 2 por 2 y así. Pero eso es un método inductivo, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Entonces miren, ya con esto nosotros tranquilamente podríamos calcular. ¿Qué tal si les digo, tengo una matriz, algo así, por ejemplo? Pongámosles aquí menos. 2, 1, 0, 0, 2, 1, 0, por ejemplo. Sí. Entonces les digo, ¿cuánto vale este determinante? Entonces, ¿qué dice la definición del determinante? Solo por la primera fila. ¿Ya? Digo, a ver, determinante de A. ¿A qué es igual? Al elemento 1. ¿Ya? El signo de la posición, positivo. Me quedo con 1. Por el determinante del menor de este elemento. Quito fila y quito columna. 1 menos 1, 0, 0. ¿Ya? Siguiente. El elemento es menos 1. ¿Pero qué signo tiene dado por la ubicación? Aquí acuérdense, más, menos, más. El signo es menos. Entonces, como mi elemento es menos 1 y el signo dado por la ubicación es menos, ¿qué nos quedaría? Más 1. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. 2, 0, 0, 0. Siguiente, el elemento menos 1. Por el signo dado por la ubicación que es positivo, ¿qué nos quedaría? Menos 1. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. 2, 0, 1, menos 1. ¿Cuántos determinantes de 2 por 2 tengo? 1, 2, 3. Tengo que resolver esos determinantes para poder encontrar todo el determinante de la matriz 3 por 3. Por eso, como ya sabemos 1 de 2 por 2 que es rapidito, ¿cuánto nos quedaría? 0. Y menos 1 por 0, 0. Más 2 por 0, 0. Y menos 0, 0. Menos 1, que multiplica. 2 por menos 1, menos 2. Menos 0 por 1, 0. Me quedo con menos 2. ¿Cuánto ha sido este determinante? 2. Mire, a la final tuve que resolver 3 determinantes, pero siempre encuentro el valor de todo mi determinante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Es por eso que una forma abreviada de la definición es a través del sumatorio. Que miren, a la final estoy haciendo el mismo proceso, pero para cada elemento de la primera fila. Es por eso que miren, aquí, si ustedes observan, siempre se mantiene este 1. ¿Qué significa este 1? Que solo considero la primera fila. Lo que en realidad va cambiando es la columna. Sí, ¿cómo va cambiando? Desde 1 hasta, ¿no es cierto?, la cantidad de columnas que tiene su matriz. ¿Qué considera? El elemento, el signo dado por la ubicación del elemento y el determinante del menor del elemento. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces miren, con esto nosotros tranquilamente podríamos practicar un poquito. Denme un ratito, por favor, solo un ratito, mil disculpas. 5 Perdón, mil disculpas, ¿ya? Ahora, como ustedes pueden ver, vean, a mí me dice, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz B? Una de 2 por 2, la de 2 por 2 rapidito, ya es rapidísimo eso, ¿no? Lo único que se suelen, como recomendación, acuérdense en que cuando regresan suma, ¿sí? Perdón, cuando regresan resta, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí quiero el determinante. Entonces, este elemento por este, menos, no se olvidarán, menos este elemento por este. O sea,
6 y menos 10, menos 4. Sí, este signo de aquí es el problema a veces, que se olvidan que es la resta. ¿Ya? No se olvidarán. En la de 2 por 2 al regreso se resta. ¿Ya? Ahora, aquí nos propone algunos ejemplos para practicar. Entonces, en el primer caso, ¿qué diría? Quiero el determinante de esta matriz. Es una 2 por 2, rapidito. Entonces sería este elemento por este. ¿Cuánto nos quedaría? Menos 12. Y acuérdense, menos. Siempre al regreso es menos. Y este elemento por este, como en ese caso es menos 2, ¿qué nos quedaría? Menos 10. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? La de 2 por 2 es rápida. Ahora, la de 3 por 3, eso les digo, sigue la recomendación, o sea, sigue la definición. O sea, siempre la primera fila. Solo se fijan en la primera. ¿Ya? ¿Qué dice? Tengan en cuenta los signos. O sea, aparte de los propios signos que tienen los elementos, tengo signos de la ubicación, que simplemente me dice que se alternan, o sea, positivo, negativo, positivo. Son signos propios de cada elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el determinante? El determinante de una matriz es el elemento por el signo. En este caso, 1. ¿Y cómo es más? Me quedo con 1. Por el determinante del menor. Quito fila y quito columna. O sea, 1, 5, menos 2, 0. Siguiente, el elemento. En este caso es menos 3. Como el signo de esta posición es menos, me quedo entonces más 3. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. Menos 2, 0, menos 2, 0. Siguiente, el elemento es menos 1. Como tiene un signo la posición, que en este caso es más, me quedo con menos 1. Por el determinante del menor, quito la fila y quito la columna de ese elemento, me quedo con menos 2, 0, 1, 5. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Resolver determinantes más pequeñitos. O sea, de 3 por 3 ahora me toca resolver de 2 por 2. ¿Ya? Entonces, rápidamente, como ya sabemos cómo resolver una de 2 por 2, sería 1, que multiplica 1 por 0, 0. Menos, no se olviden, menos. Este elemento por este sería menos 10. Y con el menos que tenía, 10. Más 3 que multiplica este elemento por este, 0. Menos este elemento por este, 0. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Siguiente, menos 1. Este elemento por este, menos 10. Menos este elemento por este, 0. Si resolvemos esto nos quedaría 10 más 10, 20. Este determinante vale 20. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? En el caso de una 4 por 4 es lo mismo. De 5 por 5 es el mismo criterio. ¿Sí? Miren, podemos practicar con una de 4 por 4 para que no tengan ningún problema. Por ejemplo, tengo una matriz B, que es la matriz una de 4 por 4. Pongámosles algunos menos, ¿ya? Para que tengan... Y pongámosle un 2 por aquí. Pongámosle aquí un 0, 1, 0, 0. Un 1, 1, 2, 0. Un 0, 0, 1, menos 1. Pues quiero que calculen el determinante de esta matriz. Sí, entonces igual. Solo la definición solo se fija en la primera fila. Nadie más. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el determinante? El determinante de la matriz B es igual. El elemento, 1. Pero hay los signos de la posición. Siempre, no se olvidarán. Son dos signos que se manejan aquí. El signo del elemento como tal y el signo de la ubicación. Simplemente el signo es, acuérdense, positivo, negativo, positivo, negativo. Sí, son signos que tienen la ubicación. Tienen que tenerlos en cuenta, nada más. Por ejemplo, en este caso, el elemento es 1. Con el signo de la posición, me sigo quedando con 1. Puede ser que aquí tenga menos, ¿no? Es más, pongámosle menos, ¿ya? Pongámosle menos, para que no nos acostumbremos siempre a partir del más, ¿ya? Entonces, mire, el elemento es menos 1. Con el signo de la posición, que es más, ¿qué me queda? Me sigo quedando con menos 1. ¿Sí? Por el determinante del menor, quito fila y quito columna de ese elemento. Entonces me quedo con esta matriz.
¿Sí? Seguimos. El elemento, menos 1. Pero por el signo de la ubicación que es menos, se hace más 1. Por el determinante del menor, quito la fila y quito la columna. Nos quedaríamos 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, menos 1. El otro elemento es menos 2. Con el signo de la ubicación que es más, ¿qué nos queda? Menos 2. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. En ese caso nos quedaríamos con 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, menos 1. El siguiente elemento es menos 1. Con el signo dado por la ubicación que es menos, ¿con qué nos quedamos? Con más 1. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna, nos quedamos con 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 0, 2, 1. Mire, ese es el cálculo de este determinante de la matriz B. ¿Qué pasó? Ahora tienen que calcular estos 4 determinantes, pero en este caso son de 3 por 3. Mire. Sí. ¿Podemos calcular determinantes de 3 por 3? Sí. Tendríamos que sustituirnos, nada más. Sí. Entonces yo diría, a ver, voy a calcular el primer determinante, es el determinante 1. Tengo que calcular este determinante. ¿Ya? Entonces, ¿qué haríamos? Igual, por definición me voy por aquí. Entonces nos quedaría más, menos, más. Igual, igualito. ¿Sí? Entonces, yo sé que este determinante va a ser 1 por el determinante del menor. Quito fila y quito columna. 2, 1, 0, menos 1. Más 0 que multiplica. En este caso sería menos 0, ¿no? Pero la final, recuerden, no me va a interesar como tal porque es 0. Y si yo multiplico por esto que es un escalar, me va a quedar 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero escribamos. Esto nos quedaría menos 0 por quito fila y quito columna. 1, 0, 0, menos 1. Siguiente, más 0 que multiplica. Quito fila y quito columna. 1, 0, 2, 1. ¿Cuánto vale este determinante? Si nosotros vemos como esto es 0, como esto es 0, solo tendría este cálculo. De aquí nos quedaría 2 y menos 1, menos 2. Con el 1 que tengo, menos 2. Vean, este determinante vale menos 2. Sí. Siguiente, quiero calcular el determinante 2. El determinante 2. Lo mismo, me voy solo por la primera fila. Respeto los signos, más, menos, más. Pero miren, si ya se dieron cuenta, todos estos elementos son 0. Sin importar qué determinante menor me quede, va a ser 0 más 0 más 0. Entonces, ¿este determinante qué será? 0. Rapidito. Sí, porque todos estos escalares de aquí son 0. ¿Ya? El 3, ¿cómo calculamos? ¿Cuánto vale el determinante 3? Si nosotros calculamos este determinante, tal como hemos visto, sería, me voy solo por la primera fila. Signo positivo, negativo, positivo. Miren, de lo que ya hemos visto, como aquí está 0, me va a quedar 0. Como aquí también está 0, me va a quedar 0. Solo me interesaría el de este elemento nomás. Entonces, ¿qué signo tengo? Menos 1. Determinante del menor. Quito fila y quito columna. 1, 0, 0, menos 1. Si resolvemos este determinante será 1 por menos 1, menos 1. Y con el menos 1 que tenía, 1 positivo. Miren, todo este determinante vale 1. Calculamos el último que me falta, el determinante 4. ¿Cuánto vale este determinante 4? Igual. Nos vamos por la primera fila. ¿Sí? Con los signos, teniendo en cuenta los signos. Positivo, negativo, positivo. Como estos son 0, igual, me va a dar 0, no va a haber problema. Solo me interesará el de este elemento. Aquí será menos 1. Determinante del menor. Quito fila y quito columna. 1, 0, 2, 1. Resolvemos este determinante, será 1. Ya tenemos los 4 determinantes. ¿Qué hacemos? Sustituir, porque acuérdense que a la final son escalares. Sería menos 1. ¿Cuánto valía este determinante? Este determinante 1 nos dio menos 2. Más 1. ¿Cuánto vale el determinante 2? 0. Menos 2. ¿Cuánto vale el determinante 3? El determinante 3 también nos dio 1. Más 1.
¿Cuánto vale el determinante 4? El determinante 4 también vale 1. Si nosotros resolvemos esto, simplemente sería 2 más 0 menos 2 más 1. Este determinante ha sido 1. Miren, todo el determinante... El determinante de 4 no es menos 1. Ahora vamos a ver. El signo de la posición me olvidé. Tiene muchas gracias, señor Luis Enrique. Sería menos 1, por el signo de la posición que me olvidé. Menos 1, determinante del menor, sí, menos 1. Tiene toda la razón. Aquí cambiaría. Aquí sería menos 1. Eso haría que nos quede menos 1, ¿no? Sí, positivo, 0, negativo, sí, menos 1. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren, todo este determinante de esta matriz 4×4 ha sido menos 1. ¿Ya? Pues vean, siempre, por eso digo, la definición es inductiva, ¿verdad? O sea, hacen de unos determinantes previos. Sí, como era de 4×4, me van a quedar de 3×3. A esos de 3×3 les puedo calcular como determinantes de 2×2. Y así. Sí. Preguntas, dudas de esta parte. ¿Ya? Profe, Dígame. digamos que en la fila, o sea, en la fila 1 solo estuviera 0, o sea, en las tres partes de la fila 1, solo 0. Entonces todo sería de 1 a 0, ¿no es cierto? Claro, el determinante sería 0. Es como en el caso de este de aquí, miren, el determinante 2. De gana voy a estar haciendo, o sea, yo sé que voy a tener otras cosas en los determinantes menores. Pero ya al ver que todo esto es 0, yo sé que va a quedar 0 por determinante del menor, 2, 1, 0, menos 1. Signo, menos 0 por determinante del menor, 1, 0, 0, menos 1. Más 0 por el determinante del menor, que sería 1, 0, 2, 1. Pero acuérdese que estos son escalares, o sea, ni siquiera los voy a calcular porque es como que decir aquí va a salir un alfa, un beta, un gamma, por ejemplo. Entonces yo sé que 0 por alfa, 0. Menos 0 por beta, 0. Más 0 por gamma, 0. O sea, a la final, ¿qué me queda? 0. Entonces yo cuando ya veo estos escalares que están 0, es innecesario que aplique la definición de determinante, porque es 0. Pues. Lo mismo que en estos casos de acá. A mí el resto de elementos, de gana les puse estos elementos. Es que ya sé que a la final, así esto me quede algo, como ya tengo el 0 previo, esto me va a quedar 0 de ley. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, esa misma connotación que nos hace el compañero, sí hace que aparezca otra manera. Sí, o sea, ¿por qué siempre por la primera fila? O sea, no podría irme por otra fila, no podría hacer otro proceso. O sea, ¿por qué solo por la primera fila? ¿Ya? Entonces, sí, esto hace que aparezca otro concepto, ¿ya? Que en este caso es el concepto de cofactor, ¿sí? Para poder tener previo, ¿ya? ¿Qué nos dice el cofactor? Y vamos a ver que en realidad, ¿qué nos dice el cofactor? ¿Por qué necesitamos introducir el tema de cofactor? ¿Ya? Un cofactor, igual, es un escalar. Sí, es un escalar, ¿ya? ¿Qué nos indica este escalar? Este escalar lo que nos indica es un signo dado por la ubicación y el determinante del menor. Bien, o sea, al cofactor no le interesa el elemento en sí de la matriz. Lo único que le interesa es el signo que tenga ese elemento dado por la ubicación y el determinante del menor. ¿Cómo se lo representa? Por lo general se lo representa con una letra C mayúscula y indicando qué cofactor están calculando. ¿Ya? A eso se refiere este IJ o C. Si yo tengo una matriz A, como en este caso, sí, yo puedo tener tantos cofactores como elementos tiene la matriz. ¿Ven? Algo muy parecido a la matriz menor, solo que aquí ya es un escalar en sí. La matriz menor como tal es una matriz. Sí. ¿Qué nos indica el cofactor? El cofactor nos indica un elemento, el cual le interesa el signo de la ubicación y el determinante del menor. El elemento en sí no le interesa. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, quisiera saber el cofactor de este elemento 0. Como este elemento 0 está en la posición de la matriz 2, 1, entonces me está interesando el cofactor 2, 1. Sí. Quiero el cofactor 2, 1 de este elemento 0. Entonces, ¿qué dice la definición del cofactor? El cofactor es un elemento al que no le interesa este elemento 0, ¿verdad? Sí.
Es más, les va a salir algo distinto de 0, ¿verdad? ¿Sí? A pesar de que el elemento es 0. ¿Ya? Pues el cofactor de este elemento le interesa solo el signo dado por la ubicación. ¿Cómo era el signo dado por la ubicación? El menos 1 elevado a la suma de estos dos elementos, o sea, 2 más 1. Que en este caso sería ¿cuánto? 3. Menos 1 a una potencia impar, ¿cuánto vale eso? Menos 1. O sea, lo que me dice el cofactor es que el signo dado por la ubicación no solo es de la primera fila, sino que pueden generalizar para el resto de filas, no hay problema. Pero siempre a partir de ¿quién? Siempre a partir de este elemento. O sea, este elemento siempre va a tener por signo de la ubicación el positivo. El resto de elementos se alternan a partir de este. Eso es lo que me está diciendo. Sí, o sea, cada fila sí ha tenido también su propio signo, no solo la primera, todas tienen un signo, pero a partir siempre de este. O sea, si aquí es positivo, negativo, positivo. Como aquí es positivo, para abajo será negativo, positivo. Como aquí es negativo, aquí será positivo, negativo. Como aquí es positivo, aquí será negativo, positivo. O sea, vean, cada fila y cada columna ha tenido su propio signo dado por la ubicación, a más del signo del elemento. Sí, pero al cofactor no le interesa el elemento, ¿verdad? Por ahora. ¿Ya? Al cofactor solo le interesa ese signo. O sea, me dice, sí, cada fila tiene su propio signo. No es nada más que la alternancia de este primer signo que siempre es considerado más. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, miren, en nuestra Ahí dice, ¿Mande? profesor, una pregunta, pero dice multiplicada por la determinante de Sí, AJ hasta ahí, también, hasta ahí. ¿no? Solo hasta ahí estamos hablando del signo. Es lo que le interesa Ah, al ya. cofactor ahorita. Solo el signo por ahora. ¿Ya? Estamos viendo bien cómo funciona esto del cofactor. Ahora, piensen en una matriz de 4×4, la que teníamos antes. Igual, no solo tendrá el signo la primera fila. Todos tienen un signo dado por su ubicación. Entonces, yo tendré, este será más, menos, más, menos. Siempre a partir de este. Entonces será menos, más, menos. Menos, más, menos, más. Más, menos, más, menos. Menos, más, menos, más. ¿Sí? Entonces al cofactor le interesa ese signo y lo que me dice es que cada fila y cada columna tiene ese signo dado por la ubicación. ¿Sí? 2. ¿Qué más le interesa al cofactor? Al cofactor, aparte del signo, le interesa el determinante del menor. O sea, el determinante de esta posición. ¿Sí? Entonces le interesará el determinante de la matriz 2, 1. De la matriz menor 2, 1. Para nuestro caso en este ejemplo. O sea, que el determinante de la matriz, quitándole la fila 2 y la columna 1. Es decir, de menos 1, 3, menos 3, 2. Pues van al cofactor, el signo y la matriz menor. Solo esas dos cosas. No le interesa el elemento. ¿Sí? Miren, si le interesara el elemento, el cofactor sería 0. Pero el cofactor no es 0 en este caso. Es un escalar. Me va a dar un escalar distinto de 0. O sea, al cofactor no le interesa el elemento que esté ahí. ¿Sí? Solo el signo y el determinante. ¿Ya? Entonces, vean, para nuestro caso de ejemplo, ¿cuánto valdrá el cofactor? Vean, para ver. El signo es menos 1 que multiplica. Menos 1 por 2, menos 2. Como al regreso resto, será menos. 3 por menos 3, menos 9. Con el menos que tenía, más 9. Y menos 2, 7. Con el signo menos 1 que tenía, menos 7. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces miren, el cofactor del 0 ha sido el menos 7. ¿Sí? Preguntas, dudas del cofactor. ¿Ya? Pueden calcular cualquier cofactor, el que ustedes quieran. Por ejemplo, yo que sé, quiero el cofactor, sí, quiero el cofactor de este elemento, del menos 1 que está aquí. ¿En qué posición está? Está en la posición de la matriz A, 2, 3. Quiero el cofactor 2, 3. Sí. Miren, por eso puedo calcular tantos cofactores como elementos tiene la matriz. Entonces, ¿qué me dice? Me interesa el signo de ese elemento. Sí, entonces el signo lo pueden calcular, ¿sí?, con la potencia de la ubicación o recordando que es la alternancia del signo más, ¿no? Sería, siempre es más, menos, más.
como quiero el signo de este elemento, aquí es menos, más, menos. Entonces el signo dado por la ubicación es menos. Sí, recuerden, al cofactor no le interesa este elemento. Me olvido de ese elemento. ¿Qué más le interesa? El determinante del menor. Quito fila y quito columna. Menos 2, 3, menos 1, 3. Sí, y calculamos el determinante. Entonces nos quedaría menos 6. Menos 2 por 3, menos 6. Y menos 3 por menos 1 sería menos 3. Con el menos más 3. Pues menos 6. Y más 3 nos quedaría menos 3. Con el menos que tenía 3. El cofactor 2, 3 vale 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? A ver, vamos con ustedes a calcular los cofactores. Miren, aquí me da esta matriz A y me pide 4 cofactores. Me podría haber pedido tranquilamente los 9 cofactores. ¿Ya? No hay problema. En este caso me pide solo estos 4. Yo puedo calcular el cofactor 2, 3. ¿Cuánto vale el cofactor 2, 3? Entonces vámonos por la mitad más o menos. Vamos por Kevin Mateo Cano. Señor Kevin Mateo. ¿Cuánto vale el cofactor 2, 3? A ver, vamos despacito. Vamos a ubicar. Como quiero el cofactor 2, 3, sería el de este elemento. ¿Ya? ¿Cuánto Sí. vale? Sería menos 1. Primero, el signo. Ajá. Positivo, negativo, positivo. Correcto. Negativo. Ya, determinante del menor. ¿Qué nos quedaría? La matriz menos 1, 1, 3, 2. Listo. Calculando esto, ¿cuánto saldría el cofactor? Que da menos 5. Sería menos 2 y menos 3, menos 5. Con el menos que tiene de la ubicación, ¿cuánto le queda? 5. Eso, el cofactor vale 5. Muy bien, señor Cano. ¿Ya? Recuerden que al cofactor no le interesa el elemento. No me fijo en este elemento menos 1. ¿Sí? Ya. De ahí, ¿cuál más me pide? Me pide el cofactor 1, 3. Entonces, por ejemplo, el señor cofactor, el cofactor 1, 3, señor, vamos, Yo, profe. Sebastián. A ver, José Luis Andino. Sí. A ver, vamos, señor José Luis Andino. Cuénteme. A ver. Ubiquémosle, le doy ubicando. Dice que quiere el 1, 3. Entonces el de este, del 0 de aquí. Sería 0, ¿no? Recuerde que el 0 no le interesa, o sea, el elemento que está ahí no le interesa al cofactor. Pero... Sí. Ok, entonces sería... ¿Qué signo? Positivo. Es más correcto. Determinante del menor. Ya. Sería... Es 0 menos 2. Quita fila y quita columna de ese elemento de ahí. ¿Sí? No hay esa fila ni esa columna. Es 0, 2, 3, 2. Eso. ¿Cuánto vale entonces? A ver. 6. Menos, No, menos 6. Menos 6. No se olvide que al regreso ese es el cofactor 1, 3. Sí, no se olvidarán. Al cofactor no le interesa el elemento. Claro, si le hubiera interesado sería 0, ¿no? Pero miren, Claro. no, el cofactor vale menos 6. ¿Sí? O sea, el cofactor nos ubica en un punto para sacarle solo la parte del signo y del menor. Nada más. Ya, profe, ya le entendí otra cosa. Eso, muy bien. Bueno, vamos con Ángel Vladimir. Señor Ángel Vladimir, a ver, quiero el cofactor 2, 1. Sería menos 1. A ver, vamos a ver, yo le ubico. Aquí está. Sí. Correcto, menos, correcto, ¿ya? Determinante del menor. Sería 1, 5. Hay 1, 0, 2, 5. Ya, ¿cuánto vale el determinante? Menos 5. Hay 5. Menos 5. Claro, es que acuérdese del menos. El menos que tenía antes. 1 por 5, 5. Con el menos que tenía, menos 5. Cofactores, menos 5. Correcto, está bien. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Sí, Juan José Proaño. A ver, el último cofactor. Ok, sería menos. Menos, a ver, vamos a ver. Le ubicamos al 3, 2. ¿Dónde es el oficial 3, 2? Aquí. Sí. Positivo, negativo, positivo, negativo. Correcto, menos. Sería, la matriz sería menos 1, 0, 0, menos 1. ¿Cuánto vale? Menos 1. Correcto, menos 1.
porque menos 1 por menos 1, 1 positivo. Pero el signo que tenía antes, menos 1. Correcto, esos son mis 4 cofactores de esta matriz. Sí, ya, cofactor no es complicado. ¿Tienen alguna pregunta? Solo no se olviden que el cofactor no toma en cuenta al elemento, eso no. Solo al signo de la ubicación y al determinante del menor. Ahora, ¿por qué hemos visto el cofactor? Con cofactor nosotros podemos ver lo que se conoce como el cálculo del determinante por expansión por cofactores. ¿Ya? ¿Qué dice esta definición? ¿A qué se refiere este proceso? Lo único que manifiesta aquí es que, miren, si ustedes ven la diferencia con la definición del determinante, la expansión por cofactores, sí, lo único que dice es que, dado esto, dado que cada fila o columna tiene su propio signo, sí, se puede calcular el determinante, miren, por cualquier fila o cualquier columna. No hay ningún problema. Lo único que tienen que considerar es qué cosa, el cofactor, o sea, tienen que considerar el signo dado por cada ubicación, nada más. Y de ahí el proceso es similar al cálculo del determinante. O sea, la definición solo usa la primera fila, pero expansión por cofactores, dado o teniendo en cuenta cada signo de la ubicación, ya me dice que podrían utilizar cualquier fila o columna. Es independiente. La final les va a dar lo mismo. Sí, ahora, no es cualquier fila o columna, en realidad. Sí, en realidad esto de expansión por cofactores es para calcular el determinante de una manera más rápida. De lo que ustedes se dieron cuenta y de lo que me iban preguntando, yo cuando tengo ceros, así yo tenga cualquier cosa en el determinante menor, me va a quedar cero. Entonces, claro, no es que yo en realidad me puedo ir por cualquier fila o columna. En realidad, como sugerencia, para que el determinante sea más rápido de calcular, tienen que elegir cualquier fila o columna que tenga más ceros, pues, de tal manera que su cálculo del determinante sea más rápido. Sí, ese es el objetivo, ¿ya? Porque a la final me da lo mismo irme por cualquier fila o columna. Entonces, miren, en nuestros determinantes anteriores, por ejemplo, vean, en este de 4×4, ¿se acuerdan cuánto nos demoramos calculando? Era más rápido que eso. ¿Por qué? Miren, si yo ya tengo en cuenta lo de expansión por cofactores, o sea, ya me doy cuenta qué signo tiene cada fila o columna, yo elijo la fila y la columna por la que quiero calcular un determinante. Sí. Entonces, miren, yo tranquilamente viendo esta matriz, si a mí me pide el determinante, yo podría elegir cualquiera. En realidad no es cualquiera, la que tenga más ceros, porque eso hará que mi determinante sea más rápido. Entonces, miren, yo aquí si veo esta matriz, ¿por qué fila o por qué columna se irían? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál elegirían para calcular? Yo no elegiría la primera, pues la primera no tendría sentido, tiene muchos elementos. Sí, entonces debe haber alguna fila que tenga algunos ceros, de tal forma que sea más rápido mi cálculo. ¿Sí? Que a la final me da lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que señorita Ana Belén Campoverde, ¿qué fila o qué columna elegiría de esta matriz para calcular su determinante? La fila 4. La fila 4, vean, tiene 2 ceros y 2 elementos, que no son 0. Puede ser. ¿Alguna otra? La fila 2 tiene más Eso. La fila 2 no, porque esta tiene, vean, 3 ceros y solo un elemento. Yo me iría por eso. Porque el resto, como son 0, ya ni siquiera los calcularía, porque sé que así me quede cualquier menor, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, claro, yo elijo y digo, no, pues me voy a ir. La 3 también sería buena, ¿no? Pero siempre traten de ver la que tenga más ceros, ¿ya? Porque a la final me da lo mismo. Recuerden, me da lo mismo. ¿Sí? Pues digo, a ver, voy a calcular el determinante. Me voy a ir por la fila 2. ¿Qué tienen que tener en cuenta para expansión por cofactores? Simplemente tener en cuenta los signos de la ubicación, nada más. ¿Sí? Entonces, miren, yo de lo que me acuerdo decía, a ver, este es positivo, negativo. Ah, entonces este es positivo, negativo, positivo. Pero como estos son 0, no me interesa. Solo me interesaría este elemento, ¿no? ¿Sí? Pues digo, entonces esto es 1. Determinante del menor. Quito fila y quito columna. Entonces nos quedaría menos 1, menos 2, menos 1. 1, 2, 0. 0, 1, menos 1. Miren, entonces ya tengo que calcular solo este determinante. Vean, ya no tengo que calcular estos 4 determinantes, sino solo este. Para calcular este determinante podríamos hacer el mismo proceso.
Como yo me puedo ir por cualquier fila o columna, yo tranquilamente, ¿qué tal si nos vamos por esta columna? A la final, esta tiene un 0 aquí, me va a ayudar bastante ese 0. O me podría ir por esta fila de acá, que también tiene un 0, o por esta columna, me da lo mismo. ¿Sí? La cuestión es que tenga más ceros. Como en este caso todas estas tienen un solo 0, yo me iría por esto. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Respetar los signos, nada más. Entonces, a ver, este positivo, negativo, positivo. Entonces este será negativo, positivo. ¿Sí? Entonces vamos tomando. Esto sería 1 que multiplica. Cojo el elemento, menos 1. Con el signo de la posición, me sigue quedando menos 1. Por el determinante del menor, quito fila y quito columna. 1, 0, 2, 1. ¿Ya? Como aquí es 0, no me interesa, que al final me va a quedar 0. Me iría al otro elemento. Menos 1. El signo de la posición, más. Menos 1. Determinante del menor. Quito fila y quito columna. Menos 1, 1, menos 2. Listo. Esto es igual. Esto me quedaría 1. Y con menos 1, menos 1. Aquí me quedaría menos 1. En este caso sería menos 1 por 2, menos 2. Como al regreso resto, nos quedaría en este caso más 2, ¿no? Sí, no. Más 2. Entonces sería menos 2 y más 2, 0. ¿Cuánto nos quedó esto? Menos 1. Mire, de lo que nosotros hicimos anterior, menos 1. Aquí solo calculé un determinante, aquí calculamos 4 determinantes. Sí. ¿Tienen alguna pregunta? Mire, en el caso anterior igual, ya calculamos el determinante. Podíamos habernos ido por otra fila. ¿Qué tal si nos íbamos por la fila 3? Ya tiene muchos ceros. Solo tengo que tener en cuenta los signos, nada más. Pues digo, a ver, este es positivo, negativo, positivo. Entonces positivo, negativo, positivo. Entonces, respetando los signos. De los ceros no me importa, porque me voy a dar 0, pero de este elemento sí. El determinante de B será menos 5, determinante del menor. Quito fila y quito columna. 1, menos 2, menos 1, menos 2. Menos 5. Determinante de este, ¿cuánto será? Menos 2. Como al regreso resto, nos quedará menos 2, es decir, menos 4. ¿Cuánto nos quedaría esto? 20. ¿No nos dio eso? Nos dio eso. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, a la final, ustedes pueden elegir cualquier fila o columna. Les va a dar lo mismo. ¿Ya? Pero como les digo, no es en realidad cualquiera. Es una que facilite su cálculo. ¿Sí? Entonces, siempre la recomendación, elijan una fila o una columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Sí, esa siempre va a ser o va a tratar de ser su elección, porque eso hará que su determinante sea enseguida. ¿Ya? Preguntas, dudas de esta parte. Sí. Entonces, miren en este ejemplo de aquí, a mí me dice, calcula el determinante de A. Con la definición siempre usa la primera fila. Siempre, 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 siempre. Sí, siempre. Sale 2. Pero, sí, la expansión por cofactores puede utilizar cualquiera, pero siempre y cuando respeten los signos. En este ejemplo, no es un ejemplo muy práctico porque dice se va por la columna 2. No tiene sentido. Siempre tienen que elegir, o sea, la expansión por cofactores es para que sea más fácil. Yo hubiera elegido o la fila 1, perdón, la columna 1 o la fila 2. Es la que tiene más ceros. Sí, siempre elijan la que tiene más ceros. Les va a dar lo mismo y va a facilitar su cálculo. ¿Ya? Por eso pongamos otro ejemplo, ¿ya? Tengo una matriz A. Ya, quiero que calculen el determinante de esta matriz. ¿Sí? ¿Por dónde sigue? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué dice? Vamos por acá abajo. Vámonos por señor Steven Alfredo. ¿Qué dice señor Steven Alfredo? ¿Por qué columna o fila sigue? Por la fila 4, Inge. Claro, ¿no es cierto? Es la que tiene más ceros. Yo no me voy si me voy por aquí o me voy por cualquier otro lado, no vamos a acabar nunca. Y es más, tiene variables. Terrible. No. Si ustedes se van por cualquiera de esas, es complicado. Me demoraría demasiado y a la final llegaría a lo mismo. ¿Sí? Pues como dice, claro, ¿no? Voy a elegir la fila 4. Lo único que tienen que tener en consideración es los signos, nada más. O sea, tienen que respetar los signos dados por la ubicación. Acordarse, siempre se parte de este más y se intercala. Más, menos, más, menos. Ah, este es menos. Entonces, si yo quiero el determinante de mi matriz A, sería menos alfa, determinante del menor. Quito fila y quito columna. Me quedaría x alfa, alfa x, alfa x. ¿Ya? Bien, aquí sí. Me da lo mismo por cualquier. No hay ningún cero, no hay nada que pueda hacer. Entonces me da lo mismo. Nos podemos ir tranquilamente por la primera fila. Si vamos a usar la definición, no hay ningún. O pueden usar, como les digo, pueden irse por cualquiera. Nos va a dar igual. Sí. O sea, ya cuando ustedes ven que nos da igual, sí, pueden coger cualquiera. No hay problema. ¿Ya? Elegimos la primera fila porque incluso esta está más bonita, ¿no? Igual, respetándolo, sí. Yo sé que aquí siempre es más, menos, más. Entonces, al resolver, nos queda esto. Menos alfa que multiplica el elemento x, el signo más, me quedo con x. Determinante del menor, quito fila y quito columna, alfa x. Siguiente elemento, x, con el signo de la ubicación, menos x. Determinante del menor, quito fila y quito columna, x alfa, x. Siguiente elemento, alfa, con el signo de la posición, más alfa. Determinante del menor, quito fila y quito columna, x alfa, x. Ya. Recuerden que tenía el menos alfa antes, ¿no? Entonces ya resolviendo esto son determinantes de 2 por 2 que nos queda x. ¿Cuánto vale este determinante? Alfa por x menos x cuadrado. Menos x. ¿Cuánto vale este determinante? X cuadrado menos alfa por x. Más alfa. ¿Cuánto vale este determinante? X cuadrado menos alfa cuadrado. Resolvemos esto. Menos alfa. Y podemos arreglarle un poquito aquí. Sí, no. Sí parece, ¿no? Hasta factor común podríamos sacar, ¿no? Pero bueno, dejémosle así. Nos quedaría alfa x cuadrado menos x al cubo. Menos x al cubo más alfa x cuadrado. Más alfa x cuadrado menos alfa al cubo. Esto es igual, menos alfa. Aquí estos dos son el mismo no. Sí está bien, ¿no? Más, sí. Entonces esto nos quedaría 3 alfa x cuadrado. El siguiente, este nos quedaría menos 2x al cubo. Y aquí solo tengo este elemento, ¿no? Menos alfa al cubo. ¿Ya? No creo que podemos simplificar más, ¿no? Lo dejaríamos ahí, parecería, ¿no? Este es el valor de mi determinante. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya? Entonces, esas consideraciones tienen que tener en cuenta para el cálculo de un determinante. Ustedes pueden ir por cualquier lado. Ahora, pero en ese determinante incluso es más sencillo. ¿Por qué? Cuando nosotros operamos determinante, eso es objetivo de la siguiente clase, vamos a ver que en realidad yo un determinante no es que lo resuelvo de una. Sí, no, o sea, no es recomendable. ¿Ya? Yo un determinante, miren, por ejemplo, en este de aquí, a pesar de que yo tenga la opción de irme por cualquier fila o columna, me voy a demorar demasiado en este determinante. Sí, porque claro, yo me iría por esta fila, pero luego tendría que irme por esta, o sea, sí, ¿ya? Con lo que hemos visto, incluso con expansión por cofactores, se me va a hacer complicado. Entonces, nunca un determinante se les resuelve directo. Lo que se hace es aplicar propiedades.
Sí, las propiedades en realidad lo que hacen es que un determinante sea incluso mucho más fácil. ¿Ya? Entonces, eso va a ser nuestro objetivo de la clase siguiente. Sí, vamos a ver determinantes, pero con propiedades. ¿Ya? Sí, se puede aplicar propiedades en un determinante para que el cálculo sea más sencillo. ¿Ya? O sea, ¿a qué se refiere? Van a ser propiedades de tal manera que tengan muchos ceros. Recuerden que entre más ceros tienen, es más fácil el cálculo del determinante. ¿Sí? Eso va a ser nuestro objetivo de la otra clase. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, eso ven, esa es la clase del día de hoy. Vamos a terminar hasta ahí. ¿Sí? Si no tienen más preguntas.